Queridos amigos, estamos visitando como siempre algunas familias de nuestro país, sobre todo nos encontramos todavía por aquí, por Central. En esta oportunidad estamos llegando hasta Lambaré y como upucuera puporea, lleva allí cuamo ejina coanga, eromaje, coga coabe, oroicuase, mava, coabelañan de recibimiento, coaña presentada, roñimoneta seina. Queremos conocer entonces a nuestras familias, a ver cuáles son estos valores, estas cosas tan lindas que ellos nos dejan y cómo fueron pasando en la vida, cómo fueron luchando y hoy también nos dejan así como ejemplo, como modelo, para que nosotros podamos emular las cosas lindas y positivas. Entonces, queridos amigos, estamos así iniciando con Upucuera Pupore. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Maestra banderera, ya roy cuasena, royula venderoga, beave, por cuase mijina, maestra banderera, muy pareyú, y vamos a hablar de la familia, y después queremos hablar también de los hijos, de la educación y así de otras cosas tan interesantes y tan lindas que ustedes durante su vida son capaces, ¿verdad?, de contarnos hoy. Muy bien. Y ya entre la pura verdad, pues 62 años pues ya estaba en la padre. Bueno, ya por una banderera, maestra banderera. Guillermina Benítez ¿De dónde? ¿De dónde venía hoy Guillermina? De Tecuarumí. Tecuarumí. Azúcar, básicamente hasta 42. Andere más apoye, pero abuela hasta 40. No, najani, antes abuelo, ya pues abuelo se la, básico. Aloja, sí. A la vendemos un barete para entonces nada. Bueno, ¿y cuántos hijos, cuántos hermanos ustedes eran en la familia, doña Guillermina? Estamos entre 8. 8 hermanos. Sí, de mi mamá. De yo número. Fui la mayor de todos. Mayor de todos. O sea que andemos un gacuaba y tengo mi hermano. Vamos en base roga y coay. ¿En serio? O sea que de la sí, entonces yo me sí, sí. Y mi abuela tenía 14 hijos. 14 hijos. 14 hijos. 9 varón y 5 mujeres. ¿Recuerda? ¿Vas a era de María Manuela era la abuela. María Manuela. 14 hijos. 14 hijos. Sí. Andelan de encima de número. María Benita Cantero. Pero ¿qué número entre los 14? Entonces es la mayor de todos los asesores. A la cuenta, entonces de mayor a la de sí, mayor a la de, entonces la ve manda página. Bueno, pues la anderera completo para ella. Guillermina Benítez de Galeano. Bueno, y Cantero. Y Cantero de nuevo por tu mamá. Sí. Bueno, esto estamos sabiendo primero, hacemos la presentación. Juana al caballero, Jay Kwami. Bueno, primero tu nombre, ande vamos, wow, pilla esa va a yo cuara, porque por ahí queremos llegar. Arona, ya durante la de mena, en hacen de general la moina, de la demanda página, así. Bueno, ya durante eso es la jera y de dónde venís, y después ya vamos a preguntar cómo ustedes se conocieron. Bueno, yo soy de Coronel Martínez y me llamo Manuel Galeano. Ambos hermanos me... Estamos una mujer y 2 varones. Ya. Jamás la mayor, Gina. Mi hermano, no, mi hermana. ¿Tu hermana? Sí, ya falleció. Ya falleció, ya. Hablando de hermano, mi siguiente hijita digo... Tú sabes. De la baja entonces. De la de mi misma oveja, entonces. Sí. Coronel Martínez. Coronel Martínez. Ambas ese bello guave. Ahora sí te vamos a ir tapatela de Monbeucea. Porque ya puta Gina bella, mira. Ya puta Gina. Bueno, ya en Dumí, entonces, Caray Manuel, ¿cómo ustedes se conocieron? Bueno, yo trabajaba en su pueblo, en una panadería, y ahí le conocí a ella. Y de ahí nos venimos a Asunción. Pero Pependá tengo Peñembo Chico, tengo Bahía, Bello. Acompañado, Bello, acompañado. Coronel Martínez Baupello a Saco Ave. Ya. Trinidad Bebeo. Trinidad Bebeo, esa hermana Roga. Sí. Después de ahí vinimos acá en Lambaré. Lambaré. Tenemos 6 hijos. Sí. De los cuales 4 varones y 2 nenas. Qué bien, che. Bueno, entonces vos estuviste con la panadería.
Sí, yo ah, trabajaba ahí. va, él a ella puede beber la panadería, ¿ve? Y de todo, panificado. Ya. Pero había un patrón, vos eras empleado Sí, ahí. sí, soy el empleado de la panadería. Ajá. Pero Getares va a poder ver. Sí, mucho tiempo. Desde pequeño trabajaba en la panadería. Sí. Alan de Valle Sí. dejó la Coronel Martínez, de ahí cojan más, de ahí cogió, ¿ve? Ah, pues, y sí, de Coronel Martínez me fui a Teicuarimí. Sí. Pero como un burro, ¿no? No, Coronel de- Martínez te vi con mí, un burro, te con Sí, después de la colmena que yo la hacía a Villarrica. Ah, sí, 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 sí. Se llama Teicuarimí y viene un camino que sale a Teicuari. Sí, Después Coronel Martínez. Ah, Después ya Villarrica. ya. Y departamento de Villarrica. Guaira. Guaira. Bebio entonces Coronel guaireños y nada. Martínez. Se da igual país. Ah, te vi con mí, va, eh. Paraguarí. Coa Paraguarí. Pega para Guaribe, te di. Se Villarrica. Ah, y ya al revés vio la Para- temena. Más o menos. Más o menos. Bueno, cierto que lo moveba quedó Manuel, pese a Bello Cuara. Sí. Me gusta antes de o lluvia la teso ari la panadería porque ahora la oreroga altura pues o por ahí me hace paloma blanca. Pero algo ahí que se la va a pojar, oye, pojar la pan. A pan hay que ya pues. Muy que hay cuapata se me va ya pues. Bueno, pero vos le conociste dónde, así trabajando ahí en la panadería. No. Él se iba en la casa de mi abuela porque era muy amigo de mi tío y eso. Ah, ya. Ajá. Hoy que cuaco y nada para ir. ¿Ah, sí? Ah. Beca, tú. Se ve catunda, no juegan a la hoga, pues se nace visita igual uja. Ojo, hoy que la se abuela rendape, se abuela rendape, oño mongueta, y cuál, yang au pei, o pun ayer, bueno, hasta mañana, hey. Chao, jamás se suba. Donde hemos morir mañana y así nada. ¿Sabes? Antes, ya mañana. Bueno, entonces estamos aquí con la familia Galeano, el señor Manuel y la señora Guillermina. Ustedes están entonces ahora aquí en Lambaré. O sea En que, Lambaré, ¿y radicado en cuánto? Lambaré. Bueno, Yuguri, Peño Juntaguri, Neina Pementa y Naguri. A ver, Mo Pementa, a ver, Lambaré. Ah, Lambaré. Ya. Lambaré. Y entonces, ¿y ahora cuántos años de matrimonio ya tienen? Y ponerle 25 por ahí. 25 años de matrimonio, Sí, Coanga. Coanga. Pero la penjada año 10 porque años. 62 años. 62 años. Porque la semen mayor ahora es como 62 años. 62 años, a Pepe Yura. Jamón Pementa, Lambaré. Lambaré. aquí en la parroquia, Sí. Virgen Rosario. Virgen Rosario. Eh. No, No, en Cerro Corá. Que pegate una Icuaima, Cerro No, Corá. ahí en San Juan Bautista. San Juan Bautista, San Juan Bautista. Ahí pero es. la Pemendara. Bueno, qué lindo. Y vamos a seguir nosotros conversando un poco con usted, porque Oregoro y Cuasegna, sobre todo ahora lo que es la parte después de la presentación de la vida de usted, lo que significó también para usted su formación de catequesis. De Manduaña, Guillermina, Landeroga, Puebla, Lande, Sidra, Lande, Abuela, esa peña formada pues, en la catequesis allí en tu pueblo. Siendo la abuela y católica y tereía, pues. Orero ñoroñe suana roñembo es anma, pues haré jaropun roñe suana roñembo es anma Rosario. Pese a cual de mañana temprano. que areñe suana y con añembo y con añembo ujina. Leñe suana pues vende. Pese a pues. Esa abuela se Penderetas y Nacuría lleva, porque el Curiseo, o sea que está en Neñola, Areña, no. Toda la familia. Toda la familia. Ñembo ean. Ya. Amba, hoy algún regalito de copente, mo, pepuni, pepuave, o se movió la peñembo. Sí, porque estamos acostumbrados. A ver, don Manuel, va, ese bella pues, bate con la formación de Bueno, se la- religiosa. Se la hace abuela violada, la sea yo, la sé católico. Tengo esa creencia, Sí. esa fe a Dios. Porque mi abuela me enseñó
de que tenemos que ser hijos de Dios. Como somos hijos de Dios, tenemos que ser católicos. Bueno. Y por medio de ella, hasta ahora estoy manteniendo esa educación. Move ahora primera vez la move ahora en Trinidad. Sí. Pecora. Trinidad. Trinidad. En la casa de tu hermana era Corinde. Y ahí ustedes ya enseguida se fueron, Peñambeatú, pejó ahí la Tupaove, pejó la Vende. Sí, todos nos vamos a la iglesia los domingos. Ya. Así es. Y cuando vinieron aquí a Lambaré, ¿cuál la venderoga? Sabemos hoy Peyú, acuérdate. Pero yo que tengo los nayeres, pero Ah, sí. eso es que tengo ya, senda a ver, mandé la hoja que no me la se me fuera de eso. El otra era ya puedo, se ve tengo un la se cocina, muy pesada para ahí, fueron con un cartón la chapa. Ah, sí, sí. Pero yo pega tú, ese vio le jota lambo y tú ves, no se interesa ese así, van a hacer ore upa. A ver, yo entusiasmo. Yo, pero pero no, está ahí la oreroga, ya bocano, lo gana. Sí. Pero van a tuishar la venemación, gracias a Dios, ya me llamaron mejor le. Sí. Gracias a Dios. Andeo Manuel va a ir ya por afuera, va a de trabajo, va a ver en desempeñado. Va a desempeñado como panadero. Y después en el año 68 pude tener compañía alemana tabacalera. Ahora está funcionando todavía allá en Fernando de la Mora, 2 cuadras de la calle Última. Sobre la avenida es la entrada. A Pepe, ahí, Lambaré y de ahí me jubilé y me quedo. Ya. Seguí otra vez 10 años y después ya me quedé. Entiendo. Apitama. Entiendo. Hacemos la se envía como. Ah, sí. Apitama, digo. Ya boda. Claro. Pero por lo menos ya jubila poná, sin problema. Sí, sin problema. Y ya jubilar, eso nos mantenemos. Sí. Y aparte están los hijos. Claro. Las hijas que apoyan a nos apoyan a la familia, ¿verdad? Exactamente. Bueno, jamate con la salud, y nada, esa baña y media, Guillermina con la salud. Iba ahí con la Se era la chiquitunga. Ya. Un mes que yo no puedo más salir. Vos estás ahora con la chiquingunya. Pero ahora ya. Convaleciente. Ya estás convaleciente. Sí. De ya, rara. Ay. Sí. Ela hacia la chiquingunya de ya, raya. Ay, no que tan, pues ya ne can wen te ko pen ba. En serio. Te ko yekata vender pide. A la cuenta. Sí, menos mal algo na sacanundu está ahí 2 veces, 2 días antes la sacanundu. Ya, exactamente. Que ande don Manuel Batecola de salud. Se agarraba primero infarto. ¿Infarto? Felizmente para hacer por nada. Sí. Sin ningún problema. Pues después, como dijo mi señora, la chiquitunga me agarró también. Chiquingunya. Chiquingunya. Vende santo y te iba. Hasta ahora aquí no puedo ni mover bien. Hasta ahora. Mis 2 brazos. Sí. Esto es tu problema de tu corazón luego. Problema del corazón. Sí, él tiene estrés encerrado en el corazón. Ya. Apenas 2 porque está funcionando. Ya. Y con remedio se trata. Y otra cosa importante, porque cuál ahora interesa formar y con y sobre todo para saber un poco esa parte esa en la educar la
ella, con qué estilo y sobre todo con qué empeño, ¿verdad? Como papá, como mamá en el acompañamiento de los hijos. Porque vos hijos, seis peteña compadre. Peteña llegó a crecer 40 días la mitad cuña. Llegó a crecer. Justamente o sea, también. Peare 6 y copiare 7 más. 7, ¿ja? Sí. O sea, recibir como adoptiva. Sí. Después se peteña, pero caiuina y se va con la vieja y se tú y se apagan con la gente de familia, pero ella pues llega a la mitad y se. No, eso. A la hipoteca la mitad, y me la de mitad ese año vendetta gimnasio, de la familia, así. Vea, sí. Pero bueno, de 40 días ahora, bueno. Sí. De Chamín hago. Sí. Entonces, bebo y no imagínese la cero cuñango y cosas. Entiendo, sí. Entonces, con esa caridad y generosidad, sí. Bueno, ambas, ella la pembo, ojo la catecismo, pedico pereco, a ver la vende comunidad, pereco la vende capilla mía. Sí, ahora con los jacos de San Juan, o sea, los de parroquia de San Juan, San Juan Bautista. San Juan Bautista. Entre los veteas y o sea, que para la catecismo, ya por paitero, ya por capaitero, me acuerdo. Oye, era a moñezún, a moñezún y cuay. Exactamente. Y. Ahora, ¿qué no ve? De ahí por el viejo. ¿Así? No. O sea, solamente dentro de la casa. Acá. Y si quiere venir su compañero, su compañera, que venga acá en mi casa. Yo no le permitía yo para a mí otros iron por ejemplo los mismos. Si ellos quieren venir, que venga a mi casa y nos ande y entonces mi tacuero que trata joder. Sí. No hay por y diálogo. No. Bueno. Se llama por los yo tu de San Juan Lorero gana. Se haya por paiteana su escuela la juana. Ya la semana mayor. Hoy coge se escuela. Allá vease. Hágase a Yuriria, ya vease su escuela no se han jugado y pues. Prisionero en su casa, amigo. Prisionero en la casa. Así bueno, mismo. pero tu hija por lo menos a ver la venderoga. Sí, gracias a Dios. Sí. A ver, veo jugar con el hermano mayor. A jugar, pues, sí. A estudiar y. A estudiar, pues. O pero veo coma pues ahí la escuela o mía Arby. Y si ya te usted bien. Muy más pues bueno. Yo no muy más que usted bien. Ya. Eusebio. Florentina, lleva. Sí, Florentina y la verdad ya venía. Te digo yo estudié feite. Ya. Exactamente. Y don Manuel, deba ella reacompañar la andera espera mi vez. Bueno, con muchos consejos y educación. Sí. Honradez, lo que yo le enseño a ellos. Claro. Y honestidad. Sí. Ese son mi mayor consejo a este que está presente acá. Sí. Lo que más le decía. Y yo mi estudio seguí después de venir en la campaña. Estudié en la escuela Cleto Romero, que está cerca del Mercado Juan. Cleto Romero. Yo andaba en 18 proyectadas y Brasil en la casa de mi hermana. Sí. Ahí me iba. Eso antes de juntarnos con nosotros. Ya. Jamás he verejo, hoy me acuerdo colectivo, tranvía. No, a pie. A pie. Hoy van en la colectivo mía, pero tengo escuelero ahí, subido. Sí. Antes caminando ahí. Exactamente. Acostumbrado. En Mango ni empedrado, no hay por ahí, Canal 9, un día. Claro. O vivía yo acá en Estados Unidos, allí iba a ser Cleto Romero. O sea, 2 kilómetros de Guatán, entonces, por lo menos 5 escuelas. O vivía. Arregló la escuela. Sí. Esa, caminando. De ahí me fui en el cuartel. Salí del cuartel, estuve con mi hermana. Y de ahí me escapé para ir a encontrarle a él. ¿En serio? Pero menes de Jay, pues, más que yo era. No, nada. Amor bien de mejor y da igual, justamente. Arevapo, bebé, en arevapo. Pero va, pues nada, ya. Algún pancito. Tengo que llevar algún pancito antes pero mira. Pago en la altura, ¿verdad? A la altura bien, pesa imaginado mañana se debe carretera. Vamos a chupar la hogar y a curajita, esa es la paloma blanca. ¿Cuál hace paloma?
Muy bien, estamos entonces así con doña Guillermina y don Manuel Galeano. Estamos aquí en su casa visitando. Y por último ya, porque ya postuma ya hoy en el año de hermoso encuentro, allí va a llevar a Benendígena con esta visita para agradecer Tere y la vemos mejor. A esa vez tiene hermoso nicho, pero a ver. Algo más vela oye dedicaina porque está enlazando, pero no hay guay. Más debe la dedicaina. A ver, don Manuel. Es una idea de la señora. Sí. Por recordación a su abuela. A su porque, abuela. Su abuela Sí, es muy católica. Sí, sí. Tiene la imagen de la Virgencita. La Virgencita. De Cácupe. Y bueno, y recordando toda esa enseñanza que le dio su abuela, por eso. Ya. Y yo también. Sí. De cómo acuerdo Manuel de Loga, ve ahí, pero cómo acuerda nicho. Sí, nicho, mi abuela tenía un nicho de madera. Ah, de madera. Pero bien tallado, así. Sí. En la casa. Y vos, entonces tu abuela tenía ya ese nicho. Sí, tenía. A Pepe me la peñembo, es a Peñezuna. Pepe, no, o huereco paistela, se abuela la huereco en agua santo. A ferola y santo. Sí. Además, va de santo, cuera la huereco, es una cosa de devoción. Tengo rosa mística, Chiquitunga. Tu pasan Cacupé, tu pasan Itapé, está entero, hoy hacen diverso. Tu pasé Itapé igual que la Virgen de Cacupé y la imagen. Sí. O sea que Pepe se distinguimos ahí en amada la de Cacupé a Itapé. Por la dominación va a ser vuelva con la Itapé. Va a ser vuelva con la Itapé, güey. Bueno, se invita. ¿Qué La se vuelva. Y vas a prácticamente. Bueno, ojalá fiesta patronal de la Virgen el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, sí. A usted, doña Mongueta, dice... A 18 de diciembre de Itapé. Después de la Virgen. 18, sí. A usted dice la... O usted hacen 10. Pues vamos a hacer el 10. A hacer el 10, bueno. Añela y Tioni. Bueno, se la faltan que oye el 10. Menos sobrina, Julano, 8 años 10. Hoy cotenle que ayuda. Ayuda a Jupila, se apoya, lo ayuda, los asabe el río, la hace ayudante el 10. Ni que la Virgen de Itapé ve a Sala Río Gallo, sí, no tenía aventura, padre. Blanco y te es Laura Caballo. ¿En serio? ¿Qué? Y era mi tío, era. Era tu abuelo. Move o la gallo, y te bebe. De Itapé a Teicuarumí, de Teicuarumí a Teicuarumí y Coronel Martínez. Coronel Martínez. Cayuari. Sí, Jope. Bueno, Teicuarumí es la Cayuari, pero como de Huiti con el bebé, está 2 kilómetros. 2 kilómetros. Jope, a peor la joa, bebé. Sí, ojo Ceroga. Anderoga. La abuela mía roga. Antes de avisar, donde Reila y tú a la hicimos mía, bebé. Seguíamos, pero ojo, 3 días, bueno, ya. Hoy cuasa, güey. Hola, amigo, y tengo el tío, cuero. Se falta ahí, ¿no? Ya. Ojo. Pues gente más bombeu. Gente más, ojo, revisamos, ahí para la bebé ley sobrina. Bueno, o llega, o estamos la moba hoy. Ven y pon ajá. Hoy pon ajá. Usted con la oye, con te igual, mi me sabe a mí, o pedo ya, se ayuma a por lado, pero uja esa pues. Exactamente. Oye, la Virgen la ve a peo. A Barrio Obrero, esa hermana, o pei. La hora de aventura ya es guapa. Claro. Bueno, y si ustedes le tienen que dar hoy un mensaje a las familias y a los jóvenes, él la ve como mensaje de ella, con 62 años de vida, de familia, de vida, de matrimonio. Para nuestro hijo. Sí, para su hijo y para los otros que nos escuchan también. Sí. Y bueno, y eso depende ya, o depende más de escuela padre. O putar su escuela, o cuidar y cuidar hogares, gente y tema. Porque esta hora de ellos África, pues sacrificar con la droga jamás.
porque ahora moría hoy. Claro. Ya Hanamba puede ayudar a su pelo a hacer hogasego y ahí. Exactamente. Así mismo. La pequeña de llave. Decían de don Manuel. Yo nada más que tengo que decir a la juventud y a la familia que siga bien con honestidad, por amor a Dios y a la familia. Tienen que cuidarse. Exactamente. Que mire eso de los valores y los principios. Bueno, entonces así estamos nosotros concluyendo esta parte de Upucuera Pupore. Estamos con don Manuel y con la señora Guillermina, que nos cuentan un poco de su vida, de lo que ellos fueron pasando. Pero lo más importante, que ellos están juntos como familia, han criado a sus hijos y hoy nos dejan también estos consejos, ¿verdad? El cuidar la casa, el cuidar ser personas de bien, ser personas honestas y sobre todo que busquen siempre, ¿verdad?, el bien de la familia, el bien de la comunidad. Bueno, don Manuel, muchísimas gracias por recibirnos aquí a su casa, doña Guillermina, muchísimas gracias y que Dios le bendiga. El mundo entero, el mundo entero, sí. Y Bueno, todos los enfermos. También. Sí. Bueno. Me levanto a las 5 de la mañana, pongo mi mate y después ya vengo a prender mi vela y ya me pongo ya a rezar y para dormir igual también hago. Pero hoy venimos entonces aquí frente a su, sí, a su nicho. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias y nosotros de esta manera nos estamos despidiendo de Ñande Upucuera Pupure. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima volvemos a encontrarnos con más Upucuera Pupure. Que Dios les bendiga.